Amigos, amigas y amigues del Valorant, nuestro juego finalmente lo ha logrado. Con el lanzamiento de Clove, todos nuestros problemas se han resuelto y ahora hemos superado hasta el CSGO. Y seguramente algunos se preguntarán, Bogart, no lo entiendo. ¿Finalmente banearon a las cuentas Smurfs? ¿Ya eliminaron el sexismo y el racismo? ¿Finalmente puedo jugar sin miedo a que el Phoenix Troll me sabotee mis partidas? Y yo con gusto les diré, por supuesto que no, mi querido jugador promedio, que Valorant hizo algo que sí importa y nos ha entregado al primer agente no binario. Y antes de que salga alguien de una cloaca miada a intentar funarme, me odio a mí mismo por tener que hacer las siguientes aclaraciones antes de iniciar un video. Pero en este canal estamos completamente a favor de la inclusión y considero sumamente importante que todas las personas se sientan representadas y validadas a través de todos los medios masivos. Sin embargo, en este canal también nos llevamos pesado y aquí bromeamos con todo y contra todes, porque a mí me encanta el chisme y la polémica. Y mi único problema con todo esto es que sí está muy bonita la inclusión y todo, pero Riot tiene que ponerse las pilas si de verdad quiere abanderarse como el juego con la comunidad más inclusiva y llena de luces de color, azúcar y arcoíris sensuales. Y de poco a poco lo va logrando, eso sí se lo concedo, pero este nuevo agente me ha sembrado todo un campo minado solo para poder hacerle una revisión, que conociéndome, un pasito en falso y se termina mi carrera. Y es que Clove representa un punto completamente nuevo para Valorant, porque me llamaron loco cuando les dije que yo quería el controlador duelista cuando salió Deadlock, y aunque el destino finalmente me lo ha entregado, no es lo que esperaba, pero como un padre decepcionado, me toca aceptar y querer lo que hay, que al fin y al cabo está bastante bien, y sigo acumulando predicciones atinadas, por lo que guarden este video para cuando finalmente salga la gente furry, que a este paso no falta mucho para que suceda y completemos un círculo del infierno al alejarnos cada día más de Dios. Clove es el primer agente que puede ejecutar habilidades tras ser desintegrado y jugar con el concepto de la inmortalidad, lo cual seguramente tiene a los expertos del lore dándose de golpes contra el teclado solo para justificarlo, porque finalmente jugar a controladores puede ser divertido. Y tan solo nos tomó 4 años de sufrimiento para tener un agente que sí nos divierta mientras nos obligan a afiliar. El lanzamiento de Clove le dice el futuro es hoy al Nalgomen, porque lo de hoy ya no es tener nacionalidad misteriosa, sino género misterioso. Porque lo que Clove y las cajas de botín tienen en común es que nunca sabes lo que te va a tocar, pero de que es premio, es premio. Y es que hay una diferencia muy concreta entre ser un espectro que pone humos, un muerto que hace lo mismo y un ser celestial con el poder de Thanos, por lo que no me puedo imaginar qué jalada inventará Riot después para justificar al siguiente controlador. Probablemente un humo que puede poner otros humos, o un humo que se convierte en agente. La verdad es que estoy impaciente para ver de cuál se meten la siguiente vez. Pero no se confundan, que este concepto es grandioso, porque finalmente resuelve el hecho de que si vas controlador y te mueres, no pasa nada, y mejor aún, tienes un agente que te recompensa por jugar de forma más agresiva, por lo que el resto de jugadores finalmente sabrá lo que se siente cuando te instapiquean duelistas solo para responder su ofensa llevando a Clove. Tu equipo ya no podrá reclamarte absolutamente nada porque estás cumpliendo con filiar en controlador, lo cual es increíble para un rol de agentes que siempre ha tenido que jugarse con demasiado cuidado y que ahora hasta te permite pelear sin miedo a que te eliminen. Así que sin más introducción, vamos directo a las preguntas más importantes sobre Clove. En relación con su duelo directo contra Omen, ¿qué será más poderoso? ¿La oscuridad o un arco iris? ¿Sabrá Riot el otro significado de las mariposas? Y finalmente, pero no menos importante, ¿será este el fin de la familia blanca privilegiada cisgénero heterosexual? Esta y otras preguntas que no serán resueltas en una entrega más de su querida serie de los agentes de Valorant. Y antes de comenzar a hablar sobre sus habilidades, te recuerdo que puedes darle me gusta a este video y suscribirte si la introducción innecesariamente larga te ha gustado. Por lo que ahora sí, vamos como martillo al clavo, solo para hablar sobre lo que la licenciada y compañera Rosado hace bien y mal. Comencemos hablando sobre el elefante en la habitación, la puta idea de que un controlador puede colocar sus domos después de haber sido ejecutado. Es una idea tan sencilla, pero que hasta te pone a pensar, ¿cómo diablos no se les ocurrió antes? Que ya tenemos al Omen con su rango amplio, a Astra con presencia global, y finalmente obtuvimos a la gente que dice, la chamba es para siempre, que hasta muerto te toca seguir chambeando para los troncos de tu equipo. Sus domos no tendrán nada de grandioso, salvo por su bonito color, y una interfaz lo suficientemente
bonita para que se te olvide que existen los machos peludos como Brimstone y lo poco que dura tu utilidad, pero al menos son recargables, lo que supone que tendrás la oportunidad de colocar más de 3 de tus humos durante una ronda. Su mecánica de lanzamiento, al igual que el oso alfa, te permite colocar ambos humos al mismo tiempo, lo que también facilita una ejecución rápida en sitio para mayor placer. Esta mecánica simple, pero inquebrantable, si tomamos en consideración que cada humo brinda información a los enemigos, y en diferentes ocasiones te esperas al último microsegundo para ejecutar tu ataque. Al ser un recurso recargable, te perdona un poco más si necesitas realizar una rotación o preparar un postplante, gracias a que puedes recuperarlos luego de un tiempo, y en combinación con el hecho de que puedas seguir utilizándolos luego de hacer la morición, es una cosa absurda e increíblemente rota que te permite seguir auxiliando a tu equipo para que no te los azoten tan duro. Todos saben lo importante que es mantener al Smoker con vida. Es fundamental tanto para tus ejecuciones como para mantener una ventaja durante la defensa o desplante de la Spike. Tener la capacidad de manipular el terreno de juego es indispensable en todo momento y es una enorme ventaja mientras más tiempo puedas mantener esta capacidad. Es claro que a Clove le valen madres las convenciones sociales y tira al diablo todo lo que habíamos visto antes con esta capacidad de seguir influyendo en el mapa a pesar de que te eliminen. Sus humos representan un montón de posibilidades ya que le permiten adaptarse al flujo de la ronda de forma permanente. Nunca subestimes la importancia de un humo para atorar main y obligar a los jugadores a meterse en el sitio durante un postplante, o lo mismo un domo que proteja a la persona que desplanta para generar la incertidumbre a los que atacan. Si bien el recurso es bastante limitado, se compensa absolutamente todo con tu capacidad insana de ser útil e incluso si no consigues una eliminación, llenando a todos los ovas de orgullo. El no preocuparte por ser eliminado te permite ser un jugador más salvaje y tomar decisiones bastante erráticas sin miedo a las repercusiones, lo que en teoría sería una desventaja en sí, pero que para fines prácticos es una evolución enorme a la forma de jugar con los controladores. Es más, 3 de tus recursos pretenden recompensarte por tomar una posición más ofensiva, empezando por su C, el tentempié, un nombre bastante adecuado para esta gente y su personalidad. La C es un recurso bastante peculiar en la cartera de un controlador. Recuperar 100 de escudos o vida y aumentar tu velocidad de desplazamiento se siente pobre, pero luego recuerdo que solo cuesta 100 créditos y se me pasa, porque a pesar de que el escudo o cura no se mantiene, te brinda un recurso que se diferencia de Reina en 2 aspectos muy importantes. El primero es el Speed Boost, que en este momento es del 15%, y el cual me parece el detalle más roto y peligroso del personaje, porque si ya de por sí la gente sufre para traquear tu desplazamiento, si eres una máquina no binaria que se desplaza con violencia a mayor velocidad, eres básicamente destructible para tus enemigos, que un pequeño doble swing y le jodes el crosshair placement a la mayoría de los jugadores y hasta los obligas a sentarse para corregir su spray mientras te sirves de tu pastel rosado. Este recurso egoísta y poderoso te permite adentrarte peligrosa y velozmente en los espacios de tus enemigos. Al ser casi inmediato y activable sin necesidad de tener la visualización de la asistencia o eliminación, es muchísimo más cómoda que la sanación de Reina que te ata al espacio mientras recibes tu curita. Básicamente apretas un clic, activas el modo violencia en arcoiris y te lanzas a repartir justicia social a toda la banda que se te cruza. De la sanación o escudos temporales, me sobra decir que 100 puntos parecen poco, pero equivale a aguantar 2 tiros de Vandal o Phantom sin problemas. Y en estos juegos matemáticos, hasta 10 puntos de daño te hacen la diferencia entre tumbar a alguien o perdonarlo para que te fune de vuelta. Además, los obtienes de forma bastante cómoda y rápida, por lo que puedes mantenerte constantemente en avance y movimiento. Y hablando sobre recursos absurdos, tenemos la Q de Clove, una pequeña bomba de corta distancia que le mete un deterioro de 90 puntos a todos los que alcanza a rozar. Un recurso muy parecido a lo que la opinión promedio de Twitter le hace a tus neuronas, afectando severamente tu cerebro y capacidades de respuesta defensivas. A mí, este deterioro se me hace una grosería, y lo dije desde mi primera reacción, que esto en la ronda de pistolas te deja un bonito agujero como el que Toji recibió de Goyo. Literalmente, te deja merced de ser eliminado por cualquier cosa si no llevas, aunque sea escudos pequeños. Y contando con un radio de explosión bastante amplio, te permite preparar toda una zona para tu llegada. Si bien el estado de Decay no me causa tanto respeto como el vulnerable, se la mamaron con esta bola de gelatina que te azota con 90 de daño inmediato. Ni con Fate se atrevieron a tanto. Y aunque lógicamente recuperas tu vida conforme avanza el tiempo, si esta madre está bien timeada y viene con otras habilidades que causen daño, puedes conocer el verdadero terror cuando te lleva la cancelación desde el cielo. El rango de la explosión es bastante decente para abarcar un área amplia, y a diferencia con las molis, que sí te hacen daño permanente por segundo, este recurso
inmediato, pretende facilitar tanto tus duelos como los de tus compañeros de forma inmediata, literalmente aventando el ablandador de carne para bajarle todavía más la dificultad a los bots de práctica que son tus enemigos. Ahora, sobre el recurso más fumado en un perro tactical shooter, pero una cosa de lo más normal para el nigromante promedio, tenemos al Self Revive, que es una cosa bárbara, que para hacerla correctamente siempre debe contar con diversas desventajas, como un intercambio equivalente, y en este caso me voy a esperar a la sección de desventajas solo para decirte todo lo que me caga de esta Ultimate, a la que solo le destaco 4 cosas relevantes. La primera es que al menos tienes un poco de control sobre el momento exacto en que deseas materializarte, antes de que el timer termine y seas obligado a aparecer. Este pequeño detalle es de esas cositas que hacen toda la diferencia, dado que puedes sorprender a tus enemigos al hacer tu deslizamiento antes de tiempo. O igual te sirve para capitalizar un momento de caos en el que necesitas retomar las armas tan rápido como te sea posible. Un segundo detalle, que también es minúsculo pero importante, es el hecho de que revives con tu arma perfectamente recargada. ¿Qué tan estúpido te parecería aparecer para tener que recargar mientras tus enemigos te aplacan nuevamente? Bueno, suena bastante imbécil, pero viendo algunas decisiones de diseño pasadas, no me sorprendería que incluso olvidaran darte un arma al aparecer. El tercer detalle es lógicamente el hecho de que eres invulnerable mientras te desplazas antes de materializarte. Un concepto bastante robado de Reina que te permite tomar una mejor posición desde el espacio en el que te ejecutaron, lo cual, más que una desventaja, es algo necesario, que mínimo, si voy a ser perfectamente ubicable, permítanme tomar un mejor ángulo para realizar mi venganza, que escarcha morada tengo para repartir a todos. La cuarta y principal ventaja que encuentro en este recurso es el hecho de usar tu propio cuerpo como carnada. ¿Para qué necesitas un dron o un perro de Sky, cuando puedes simplemente meterte al sitio, como aquel compadre que acelera su carro, mientras te dice, es que yo de verdad la amaba, güey, porque ya no te importa nada, a sabiendas de que puedes revivir? Y en un 2 contra 1 es poderosísimo poder limpiar o sacar a las comadrejas de sus escondites. Y si no es avanzar con ventaja numérica, también puedes abrir un sitio de frente, como lo haría Keio o Phoenix, con la enorme confianza de regresar a seguir jodiendo. Y aunque tengo una relación amor-odio con esta Ultimate, realmente pienso que es un recurso interesante, a pesar de sus marcadas desventajas. Un controlador que se revive a sí mismo para seguir auxiliando al equipo, te brinda un recurso sumamente poderoso para seguir influyendo en el mapa junto a tu equipo. Al ser una habilidad de 7 puntos, es muy fácil spamearla constantemente si plantas la Spike y consigues orbes durante las rondas. Y eso, sin contar el hecho de que si andas tirando plomo más duro que una transnacional al agua de Chiapas, no habrá nada que te pare para ir cancelando las acciones del equipo contrario y reviviéndote más seguido que el mismísimo Goku. Clove es a claras y rosadas luces un atentado contra la naturaleza, una equivocación en el orden natural de las cosas, un ente que, con su paleta de colores traviesa, viene a cambiar absolutamente todo lo que creíamos que era un controlador. Y esto me encanta, que lo que a este juego más le urge es la innovación, y no me importa en lo más mínimo cómo venga, siempre que los desarrolladores se atrevan a ir más allá. Sin embargo, Clove sigue padeciendo de un mal conocido como falta de huevos en su creación. ¿Y por qué falta de huevos?, se preguntarán algunos escandalizados. Bueno, porque claramente el equipo de desarrolladores sigue entregando personajes bastante malitos en el juego, nuevamente traumatizados por los eventos canónicos de Chamber y Astra, donde el metajuego se fue muy de lleno al carajo. Lo entiendo, la nueva estrategia es sacar agentes débiles e irlos bufeando paulatinamente, o hasta que los otros sean nerfeados tan duro que estés obligado a usar a los menos malitos, como le pasó a Sky y a Gecko, y que posiblemente le pase a Harbor luego de que criogenicen a Viper. Los domos de Clove duran poquísimo, en este momento duran 13.5 segundos, lo cual me parece absurdísimo para los también 30 segundos que tardas en recuperarlos. En algunos mapas como Bind, es fácil sentirse incompleto, cuando Brimstone es capaz de tirarte 3 y anular todo un sitio. Además, comparten la misma mecánica que te obliga a estar razonablemente cerca del área que quieres controlar, lo que también te obliga a rotar constantemente. Los domos de Clove se limitan todavía más cuando te eliminan y estás obligado a trabajar solamente con la zona en la que terminó tu cuerpo, lo cual puede ser bastante frustrante cuando tus compañeros terminan haciendo una rotación y no tienes absolutamente nada que hacer más que aprovechar esos pocos y casi nulos descansitos. Me parece que es su artimaña donde más se siente el miedo de los desarrolladores que no se atrevieron lo suficiente para romper el juego, dándote los humos más cortos y limitando severamente la zona que puedes seguir influenciando tras ser eliminado. Y a esto le tienes que sumar el larguísimo cooldown que tienes para recuperarlos.
Así que vayan diciéndome loco, pero yo definitivamente creo que este recurso necesita de un buen buff, que es casualmente el único recurso que hace de Clove a un controlador, y que necesita de mejores domos si no quiere de plano convertirse en un controlador complementario. Sobre el tentempié, y eso de atragantarse con la energía vital de tus enemigos, bueno, qué falta de huevos para no dejar que el recurso te cure como lo hace Reina, que el sobreescudo se agradece bastante y todo, pero si me vas a invitar a jugar como duelista, que lo hagan bien y me entreguen un recurso con mayor impacto en la partida, porque si vamos a ser egoístas, al menos tenemos que poder cumplir la labor altruista de mandar al lobby a todos los infelices que podamos. El hecho de que requiera un kill o asistencia para usarse, lo hace otro recurso que limita y le quita demasiado brillo en diversos escenarios. Piensa que mientras otros agentes hacen uso de sus recursos sin ninguna condición, tienes a Clove que requiere obtener un kill para usar una de sus habilidades, lo que básicamente es una desventaja en sí, que es muy buena cuando la consigues, sí, pero igual, y te eliminan sin que aportes nada, como le pasa a Liso. Y aunque a mí me gustan las habilidades rotas que tienen condiciones extrañas de uso, la neta, el metajuego se sostiene con las habilidades básicas sin tantas condiciones. Al ser un recurso tan barato, es un pecado no llevarla en cada ronda, que si bien es tan egoísta como el de cualquier duelista, al menos te entrega algo de protección y movilidad para entrar en los duelos con mucha más confianza. Del tejemaneje, es súper obvio que me voy a quejar de la corta distancia de lanzamiento que tiene este mega recurso. Ahí está el ajo en el arroz, la salchicha en el espagueti, y es que no se puede tener algo bueno con estos nuevos agentes sin que venga nerfeadísimo de entrada. Si bien es un orbe bastante intuitivo, sus posibilidades se frustran demasiado por la corta distancia que puede recorrer antes de explotar inevitablemente. Lo de que se pueda rebotar se agradece, que siempre destaco cuando algo rebota como pelota, porque es una física necesaria para arrojar cosas sin la necesidad de exponerte frente a tus enemigos. Y siendo francos, no hay mucho que le pueda reclamar a este recurso, que dura 5 segundos en este momento, lo cual es muchísimo tiempo, y hasta siento que ya veo cómo se aproxima un nerfeo. El tejemaneje tiene muchísimos usos en toda la partida, como para fastidiar a los enemigos que acampan en una esquina. La Q es de esos recursos que marcan una enorme diferencia cuando el timing de ejecución es correcto y se combina con tus compañeros de equipo. A diferencia del de Fate, no genera otros debuffs, ni te amarra el suelo con un hilo que marca tu posición, pero 90 de daño instantáneo, papá, ¿qué más necesitas? Sobre la Ultimate, agárrenme que el día de hoy elijo la violencia en tonos pastel, y es que me parece una porquería en muchísimos sentidos. No estoy ni seguro de por dónde empezar, pero bueno, que de entrada tienes una ventana de tiempo muy corta para decidir si revives o eliges confiar en los troncazos de tu equipo para sacar la ronda. Entiendo que sea parecido a cuando el psicópata de Cypher se le enfriaban los cuerpos y ya no le servían para usar su Ultimate, pero esta restricción es exageradísima. La ventana de tiempo es muy insignificante en consideración del caos en una ronda. Necesita ampliarse un poco más para tomar la decisión correcta. Segunda cosa que me caga es la condición de conseguir una eliminación o asistencia para mantenerte con vida. O sea, si de por sí Phoenix tiene que andar persiguiendo a la gente para que no huyan de él durante su Ultimate, imagina lo frustrante que es cuando eres Clove y huyen de ti en el 1 contra 1 para que pierdas de la forma más pendeja y deshonrosa. Son 7 malditos puntos de habilidad para que además de revivir en situaciones adversas, tengas que buscar el duelo más pendejo y apresurado posible solo para poder mantenerte con vida, porque no es como que pueda sentarme a esperar a que me asomen, cuando literalmente pueden esperar a que se acabe mi timer y regresarme al reino de las sombras. Tercero, es lógico que si revivo desde el punto donde soy eliminado, el enemigo mantiene la ventaja, ya que sabe perfectamente el espacio o rango desde el que puedo volver a asomar, y si le sumamos el hecho de que pueda simplemente perseguirte en lo que espera que te materialices de vuelta como le hacen a una reina, no bueno, es GG, nice try para tu culito. Cuarto, no puedes revivirte siempre que quieras. Y esto es algo que otros jugadores ya han explicado, pero que a todos nos toma por sorpresa, ya que si se cumplen ciertas condiciones de victoria, pierdes la capacidad de revivirte. Si por ejemplo, eres atacante y plantas la Spike, puedes revivirte en el 1 contra 1 para la defensa, pero si estás en defensa y no tienes compañeros para desplantar la Spike, no puedes revivirte. Al tener en cuenta estos 4 puntos, es bastante lógico que sean muchas las ocasiones en las que puedas sacarle un valor nulo a este recurso. Y siendo una última de 7 puntos, tampoco es como que te la regalan como a Cypher, por lo que tenemos otra habilidad final que puede entregarte un cheque en 0 una vez que la consigues. Personalmente prefiero al martillo del alba de Brimstone antes que el no morir de Clove. Me cuesta mucho justificar esta Ultimate considerando los recursos de los otros controladores.
Clove es definitivamente el mejor controlador para un jugador que desea afiliar sin aburrirse. Al ser esta extraña mezcla entre controlador y duelista, te entrega al menos 3 habilidades que están centradas en generar daño y ganar espacios para tu equipo. Además de que te perdona el tomar decisiones imprudentes y estúpidas como cualquier duelista promedio al poder colocar tus domos tras hacer la morición. Finalmente, tenemos la respuesta definitiva para todos los infelices que te piquean, Reina, Jett y Chamber en ese orden. Que si ellos me trolean y está piqueando agentes duelistas, los main controlador ya tienen la manera correcta de mandarlos a todos al diablo. Y si se preguntan por el iniciador duelista, nomás les recuerdo que ahí tenemos al androide pechudo. En comparación al resto de agentes que han sido presentados en los últimos años, Clove me parece el más divertido que hemos tenido, y probablemente el que mejor nivel tiene en su momento de salida. Si bien es bastante decente para ser una buena opción en Rankeds, no es lo suficientemente fuerte para sustituir a los picks más meta como el Nalgomen, Viper o incluso al Brimstone. Piénsalo de esta manera, mientras Clove aporta recursos de autohabilitación, Omen gira mejor alrededor del equipo por algo tan sencillo y poderoso como su Flash. La Flash más rompemadres del juego, la más completa y multiusos que una navaja suiza, que sirve tanto para habilitar a tu equipo como a ti mismo, también para parar en seco a un push en sitio o para generar las jugadas más loquísimas, y eso sin considerar la movilidad de su paso sombrío, que te pelea en una esquina peligrosa y luego se reposiciona sin riesgos con este recurso, tomando incluso duelos en ángulos busteados o elevados. Clove no es un agente para el metajuego, si bien no dudaría que haya un equipo bien loco que quiera trolear llevándolo en el futuro, no tiene un kit de recursos que pueda aportar cosas en el nivel más alto. Es simplemente un agente egoísta pero divertido, justamente como cualquier duelista. Me parece que va a requerir de varios bufeos antes de poder hacer una aparición en los torneos competitivos internacionales, y es que de entrada, 2 de sus recursos no me parecen lo suficientemente fuertes como para justificar su existencia entre otros agentes mucho más simples pero efectivos, incluyendo su ultimate, que también me parece una mala habilidad. Pero si lo que deseas es un agente sumamente sencillo, fácil de aprender y que te entregue diversión sin muchas complicaciones ni arrepentimientos, Clove es una de las mejores opciones de entre todos los agentes, en comparación con Reina, que no aporta ni madres. Al menos, Clove puede poner cortinas de humo. Nada más considera ir al baño antes de elegirlo o de guardar tu comida, porque con sus mecánicas de domos no existe tal cosa como el descansito para ver un TikTok mientras termina la ronda. Por lo que eso sería todo. Si este video te ha gustado y no tenías la desgracia de conocerme, te recuerdo que tengo toda una serie dedicada a hablar de la manera más burda y rebuscada de todos los agentes del juego. Déjame en un comentario tú qué piensas sobre Clove y dale me gusta si esta revisión te ha gustado. Yo me despido como siempre, deseándote un excelente día. Quiero aprovechar para agradecer a los miembros de este canal: Max Jupiter 94, NTZ2, Samuel Díaz, Planxus y Martes de Frescura. Les agradezco de todo corazón y les deseo un día especial.